Amigos y amigas de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes queridísimas audiencias, muy amables por estar en nuestra plataforma de 4B TV Entrevistas. Empezamos esta semana, lunes 3 de mayo del año 2021, platicando, dialogando con un queridísimo amigo, que no lo vemos lo suficiente que uno quisiera verlo, estar en contacto con él, pero usted sabe, él tiene mucho trabajo, nosotros también, pero cuando es necesario que tengamos la oportunidad de platicar con temas que son de gran interés con nosotros, para todos nosotros, amigos y amigas, pues aquí está con nosotros el licenciado Osvaldo Medina Olvera. Déjeme decirle que él es maestro en Seguridad Pública y Derechos Humanos por la Universidad de Milán, Bicocca, en Italia, y también maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el Centro Universitario de Tijuana, el famoso CUT. Bienvenido, mi estimado Osvaldo. Te presento a Olga Alicia Aragón, creo que no la conoces, nuestra coordinadora editorial. Bienvenido, adelante. Mucho gusto, Olga. Hola, Osvaldo, mucho gusto saludarte. Creo que el que no conocías es a Javier Cruz, tú y yo sí nos conocemos. Claro que sí, me da mucho gusto verlos. Muchas gracias. Oye, ¿qué tema nos da? A todo tu auditorio, todo el auditorio de ustedes. Te agradecemos mucho. Sí. Olga, adelante. Bienvenido, Osvaldo, a Cuatro Vientos. Qué padre que estás con nosotros, qué bueno que es con este tema. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, Osvaldo es un abogado muy calificado y desde la semana pasada, fines de la semana pasada, se comunicó con nosotros para decirnos que tiene una opinión bien sustentada respecto a esto que está sucediendo en Baja California. Usted sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sala superior, y por unanimidad, aprobó una sentencia en la que ordena a los partidos políticos y al mismo órgano electoral que garanticen la postulación de 12 candidatos indígenas por cada partido para diputados, uno al menos para diputado de representación proporcional, lo que conocemos como plurinominal. Entonces serían 3 candidatos indígenas, cuidando también la composición de género en las listas de candidaturas de los partidos. Y bueno, saben también lo que ha sucedido a partir de esto, que ya son varios de los mestizos, por lo menos de Morena y del partido Encuentro Solidario, el PES, pues donde algunos de sus militantes candidatos se autoascribieron algunos como indígenas de alguna etnia de las que son originarias o están ya asentadas en Baja California, y así aprovechar esta acción afirmativa aprobada a favor de los indígenas para contrarrestar un poco, aunque sea un poco, toda esta discriminación, dice el dictamen estructural, histórica, que ha venido ejerciéndose una discriminación en contra de los pueblos indígenas y los indígenas mismos. Bueno, pues ahora lo están aprovechando otras personas que se autoascriben como indígenas, y de la noche a la mañana los vemos apareciendo como que no, si yo soy Cucapá, ¿qué creen? ¿Que yo soy Kumiai? Sí. No, yo no soy Kumiai. Yo quiero ser. Yo soy Triqui, yo soy Triqui, y dicen Triqui, triquiñuelas. Bueno, pues nosotros queremos saber la opinión de un abogado que ha estudiado el tema, y por eso nos da mucho gusto tenerte en el programa, y el programa es todo tuyo, queridísimo Osvaldo Medina. Dinos qué es lo que piensas de lo que está pasando. Y nada más con el marco jurídico de esto. Y nada más con algo que yo quiero agregar, porque el enfoque que le va a dar Osvaldo por su formación académica y también por sus intereses, por sus gustos personales, y porque así se ha declarado él, pues que es un defensor de los derechos humanos, y entonces esto le da un humanismo al tema de los cachirules indígenas acá en Baja California, utilizado por los partidos, finalmente también muy poco explorado en nuestra jurisprudencia. Adelante, mi estimado Osvaldo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de participar. Yo estoy muy lejos de ser un experto en la cuestión indígena, pero sí un interesado en los temas indígenas. Me parece que aún así
quienes han hecho estudios muy profundos serían prácticamente los antropólogos. Y los antropólogos son las personas que más pudieran autoadscribirse a una etnia si ellos quisieran. ¿Por qué? Porque son los que han estudiado más la cuestión indígena, ¿no? El tema de la democracia indígena, el tema de la democracia de nuestro país, hace que tengamos que hacer un contraste entre ambos procesos. El tema da para platicar acerca de democracia indígena, para hablar de multiculturalismo, multiculturalismo en nuestro país, que esto implica reflexionar en cuántas culturas indígenas hay en nuestro país y la complejidad para que cada una de estas comunidades indígenas puedan integrarse al esquema democrático. También hablar de un concepto que poco se habla, como es la ciudadanía étnica. Si bien es cierto, nosotros podemos apreciar lo que es nuestra propia ciudadanía como nacionales de un país, es difícil comprender lo que es una ciudadanía étnica, y desde luego que los mejor lo van a concebir, lo mejor lo van a comprender, precisamente van a ser las comunidades indígenas, ¿no? El debate también que surge sobre los usos y costumbres, y este tema es importante porque precisamente aquí desde los años 90 se empezó la lucha para el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, que iba primero hacia lo cultural, pero que ahora nos invita a reflexionar acerca de la democracia, de los usos y costumbres. Los dilemas del voto también tiene mucho que ver ahí, porque entonces estaríamos analizando cuáles son los actores políticos, los que normalmente conocemos en el mundo de nuestra política, y cómo es que se le concede precisamente un reconocimiento político a los actores indígenas, actores de las comunidades indígenas, ¿no? La participación política, definitivamente vemos cómo los partidos políticos se han conformado principalmente por mestizos o criollos, y cómo es que no se ha permitido que los grupos indígenas se integren, y que difícilmente los partidos políticos tienen algunas áreas encargadas de asuntos indígenas, ¿verdad?, sin que tenga una importancia que realmente merece. Estamos hablando que desde los 90 se ha hablado acerca de la importancia de considerar a los pueblos indígenas. Sin embargo, dentro de los partidos parece que todavía no ha habido suficiente conciencia sobre el particular. Y otro tema que puede ser también importante, de gran importancia, sería la redistritación electoral. Normalmente conocemos la distritación a nivel federal, a nivel estatal, incluso a nivel municipal. Sin embargo, las comunidades indígenas, por ser una minoría, no están consideradas dentro de una distritación especial. Yo creo que debemos incluso considerar que debería haber un cuarto nivel de distritación, que sería a nivel regional, cuando la comunidad es importantemente grande, pero si no, a nivel comunitario. Y el ejemplo tendremos prácticamente en la región de San Quintín, y si tomamos el ejemplo de San Juan Copala, veremos que no es necesariamente una región, pero sí es una comunidad perfectamente identificada, ¿no? Entonces, eso, además de las relaciones indígenas con los partidos políticos. ¿Cuál es ese? Entonces, tenemos una gama muy importante para considerar. Otro de los temas que quizá tengamos que definir sería lo que es la autoadscripción como indígenas, y que yo lo veo desde un punto de vista subjetivo, ¿sí? La autoadscripción de los indígenas, déjenme, por aquí tengo un concepto, es la discriminación positiva o acciones afirmativas para diferenciar la discriminación negativa o simplemente discriminación, y que pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario, o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos
recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado. ¿Por qué es importante estas acciones afirmativas? Porque ese es un concepto que se está utilizando. Me parece, no tengo la nota completa, pero en el caso de ciertos candidatos que se están autoadscribiendo, parece que no hay una autoadscripción como tal. Es decir, simplemente están demostrando haber realizado acciones positivas o acción afirmativa en favor de un grupo de los indígenas. ¿Qué Pero tendrían que hacer para que fuese una autoadscripción como tal, abogado? Bueno, la autoadscripción también la determina la Suprema Corte, y aquí también voy a leer el concepto para Para ser más precisos. para ser más preciso. Voy a leer la jurisprudencia 12 del año 2013, ¿verdad? Lo cual ha quedado como firme, criterio firme, ¿no? Hace referencia a la interpretación sistemática de la Constitución Política del Convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se desprende que este tipo de comunidades tienen el derecho individual y colectivo a mantener y desarrollar sus propias características e identidades, así como a reconocer a sus integrantes como indígenas y a ser reconocidos como tales. Por lo tanto, el hecho de que una persona o grupo de personas se identifiquen y se autoadscriban con el carácter de indígenas es suficiente para considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico y de otra índole con su comunidad, y que por tanto deben regirse por las normas especiales que la regulan. Por ello, la autoadscripción constituye el criterio que permite reconocer la identidad indígena de los integrantes de las comunidades y así gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan. El texto, hay otros criterios jurisprudenciales que son más reducidos. ¿Y qué implica esto? Que con el simple hecho de que una persona refiera, diga, exprese ser miembro de una comunidad indígena, eso ya es una autoadscripción, ¿sí? Pero lo que nos dice esta jurisprudencia es que para darse esa autoadscripción significa que tiene que haber un contexto para esa autoadscripción. ¿Y qué significa esto? Tiene que considerarse que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otra índole con su comunidad. Es decir, yo me tengo que adscribir como miembro de esa comunidad porque me encuentro identificado de distintas maneras, no solamente por haber realizado acciones afirmativas, acciones positivas en favor de un grupo. Entonces creo que esa es una gran diferenciación. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué la autoridad electoral permite esa autoadscripción con la simple mención o quizá con unas constancias? Pero es que aquí implica un derecho de las comunidades indígenas y resulta que la autoridad electoral no puede ser invasiva de la autonomía de los pueblos indígenas. De tal manera que la autoridad electoral tiene que respetar los sistemas que existen dentro de la democracia diseñada para los pueblos indígenas. Tenemos pues dos opciones en las que las comunidades indígenas pueden adoptar por la democracia. Y una sería la vía de los partidos políticos, que es la que nosotros conocemos realmente, pero la otra vía es mediante los usos y costumbres de una comunidad. Para nosotros en Baja California aún sigue siendo extraño el tema de los usos y costumbres porque no estamos inmersos en una comunidad numerosa dentro de la población indígena.
Pero si vemos a otros estados que han avanzado en su propia normatividad electoral, ¿verdad?, podemos aprender de ellos. El estado de Guerrero, pero más en el estado de Oaxaca, existe una normatividad electoral para las comunidades indígenas. Si analizamos el estado de Oaxaca, tenemos que hay cerca de 570 municipios. Pongamos atención en esto, porque el estado de Oaxaca es un estado que es más pequeño territorialmente que el estado de Baja California. Y en ese estado hay 570 municipios. Es que es muy pluriétnico también. Es correcto. Y en Baja California solamente tenemos 6 municipios. ¿Sí? Y es vasta el territorio, pero sin embargo no tenemos pues suficiente poblacional, ni tampoco diversidad étnica. Pero el llamar la atención sobre el número de municipios hace que reflexionemos en qué tipo de democracia tiene. De los 570 municipios, cerca de 520, quizá 415 municipios está regido mediante la democracia de usos y costumbres, mientras que cerca de 130 y tantos, 135 municipios utilizan la vía de partidos políticos. Entonces, vemos que en el estado de Oaxaca los usos y costumbres son los que priman en los procesos electorales. Entonces, tendríamos que entrar a analizar cuál es el tipo de proceso de usos y costumbres que se aplica en el estado de Oaxaca y cómo es que acá todavía no podemos implementar ese sistema de usos y costumbres, ¿verdad? Por lo tanto, obligamos a las comunidades indígenas a que adopten la vía de partidos. De partidos para la participación política. Pero permíteme una observación para que nos ayudes a aclarar este punto. Mira, cuando la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que se deben de aplicar aquí las políticas afirmativas a favor de los indígenas, establece que deben ser indígenas reconocidos por su comunidad, vinculados a su comunidad, estar vinculados a su comunidad. Eso lo establece la sentencia. También, aunque no estamos en Oaxaca y los mestizos no estamos tan familiarizados, no escuchamos siquiera hablar a veces de los usos y costumbres, lo cierto es que tanto las etnias originarias como las que llegaron y se asentaron ya en Baja California, en años más recientes, 4 décadas por lo menos, ellos a su interior tienen su forma de gobierno, sus asambleas, deciden las cosas por sus usos y costumbres. Su participación en política y en la sociedad pues ha tenido que ser como lo establece las leyes mestizas, vamos a decirle, pero los problemas hacia adentro de su comunidad lo resuelven con sus usos y costumbres. Un antecedente inmediato fue ahora que se empezó a aplicar esta política afirmativa. Lo primero que hizo el Instituto Electoral en Baja California, obligado por la orden de la Corte, fue consultar a las comunidades indígenas. Se realizaron una serie de consultas en varias regiones del estado. Prácticamente todas las comunidades indígenas tuvieron conocimiento y la inmensa mayoría de ellas participación en estas consultas con el instituto, donde los funcionarios del instituto les informaron a detalle sobre los derechos que ahora tenían en políticas afirmativas. A partir de ahí, los propios indígenas se dieron a la tarea de realizar asambleas en sus comunidades. Incluso fueron tantas asambleas durante tantas semanas que una parte importante de ellos optó por realizar un congreso estatal.
indígena, el primer Congreso Estatal Indígena. Que no se le haya dado difusión por los medios de comunicación, que las autoridades mismas electorales no hayan difundido, que los partidos se hayan hecho los que no vieron y no escucharon, es otra cosa. Pero los indígenas dijeron en sus asambleas y en su congreso a quienes querían ellos proponer para regidores, porque estaban obligados por ley ya a incluir por lo menos a 12 indígenas regidores cada partido en su lista de candidatos en Ensenada y a uno en los demás municipios, a quienes querían como diputados. Y dijeron, estos son los que queremos que sean, ¿verdad? Vayan por el partido que vayan, pero estos son los que queremos que sean postulados. Ni uno solo de los que los indígenas dijeron a través de sus asambleas y a través de este congreso, ninguno fue tomado en cuenta. La única que fue postulada siendo indígena mixteca es el caso de Lucila Hernández, que la postuló el Partido de la Revolución Democrática como candidata ciudadana, como candidata externa y en política afirmativa indígena. En los demás casos que conocemos hasta ahorita, no sabemos si todos los partidos cumplieron, porque hay que decirlo, es muy opaca la información por parte del Instituto Electoral. Le hemos solicitado reiteradamente que nos informe cuántos partidos cumplieron con el requisito, quiénes son los candidatos indígenas, qué documentación o cómo se acreditaron como indígenas. Y hasta ahorita el Instituto Electoral se le va como elefante reumático atorado en un pantano sin mover una orejita para dar una información, nada. Pero pues ha salido la verdad siempre sale a flote y ha salido por otras vías, y así nos hemos dado cuenta que los que se han postulado se han autoadscrito o han conseguido alguna carta de algún integrante de alguna comunidad, que luego sale la misma persona o salen otras personas de esa comunidad indígena a decir, no es cierto, no la reconocemos. La única que no se metió en ningún problema de andar pidiendo cartitas que pudieran desmentírsela fue la diputada Miriam Cano. Ella entregó 32 fotografías, una de ellas vestida de kiwi, de triqui, donde dice, es que parecía aquí, vestida de triqui, donde dice, soy autoadscrita a la comunidad étnica triqui. Pero pues bueno, nosotros tenemos infinidad de fotografías, amigo, infinidad de fotografías con los indígenas, porque fuimos a cubrir todo el conflicto sindical, laboral que realizaron en 2015, y pues no por eso vamos a presentar esas fotografías para decir somos triquis o mixtecos o lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces te pongo ese contexto de cómo es que aquí sí se realizaron asambleas de usos y costumbres, sí se reunió el Instituto Electoral en asambleas con ellos, y sí les dijo pues que fueran viendo a quienes querían ellos postular por los partidos que quisieran postularlos, acogerlos, ¿no? Aquí vale la pena puntualizar cuál es la situación en la que se encuentra la cuestión indígena en Baja California específicamente. Y ese es parte de lo que tendríamos que hacer nuestro análisis. ¿Cómo se están protegiendo los derechos políticos de las comunidades indígenas? ¿O qué se está haciendo con los derechos políticos de los indígenas? Bien, insisto, la autoadscripción es un elemento subjetivo. Voy a utilizar primera persona para ejemplificar. Es decir, yo me puedo identificar como una comunidad y digo, ¿sabes qué? Estoy interesada en sus usos y costumbres. Desde un punto de vista de la academia, desde el punto de vista de carácter antropológico, etcétera, o incluso de carácter social. Quiero participar y participo, convivo, soy aceptado por la comunidad. Yo tengo un ejemplo, por utilizar, yo soy asesor de la Consultoría de los Pueblos Indígenas de Baja California,
y he participado en ponencias y mis ponencias han estado en la sede de Naciones Unidas para plantear algunas cuestiones. Y eso me hace que yo pueda simpatizar y puede hacer que también tenga aceptación por las comunidades indígenas. Pero es un elemento subjetivo. ¿Y qué implica esto? Es decir, yo siento que soy parte de la comunidad y solicito la aceptación de la comunidad. Y como la comunidad me acepta, entonces yo me autoadscribo como parte de esa comunidad. ¿Pero qué significa esto? Significa que yo, siendo criollo, mestizo, lo que voy a hacer es, por favor, quiero sentirme identificado porque vivo su cultura y por lo tanto quiero sentirme como tal. Pero eso me permite participar dentro de la comunidad, es decir, de fuera de la comunidad hacia adentro de la comunidad. Eso es un aspecto de la autoadscripción. Pero no confundamos la autoadscripción para después revolverla, por así decirlo, con la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la autodeterminación de los pueblos indígenas implica determinar la forma de cómo gobernarse y que le permite incluso la autonomía. Y autonomía significa crear nuestras propias normas. ¿De acuerdo? Por eso es que dentro de la Constitución se ha contemplado los derechos de los pueblos indígenas al respeto de sus usos y costumbres y de su propia autonomía. Ojo acá con el concepto de la autonomía, porque precisamente eso impide a la autoridad electoral ser invasiva dentro de las normas de las comunidades indígenas. Luego entonces tenemos precisamente esa vertiente de esa doble opción de democracia para las comunidades indígenas. Una, o nos vamos por la vía de partidos, lo cual implica que las comunidades indígenas abandonen su nicho de autonomía para incrustarse dentro de los partidos políticos, pero entonces hay que comprender quiénes son los dueños de los partidos políticos. Y los dueños de los partidos políticos no son indígenas. Luego entonces la invitación, la obligación de la Corte para que se incluya a las comunidades indígenas es precisamente como una acción afirmativa, porque las comunidades indígenas no han participado dentro de nuestra democracia, dentro de la democracia que nosotros normalmente conocemos, obliga entonces a que los partidos políticos sean incluyentes. Pero también le deja la otra opción a las comunidades indígenas para que entren en su propia vía de democracia, que es sobre los usos y costumbres. Y entonces el Tribunal Electoral o las autoridades electorales dicen, ahí yo no me voy a meter. Ustedes deciden de qué manera van a determinarlo y vamos a encontrar una gran diferencia, porque mientras en la vía de partidos políticos se escogen a diputados, a gobernadores, a presidente municipal, a regidores, si volteamos al contexto de los usos y costumbres, vamos a encontrar que la elección, que elección incluye incluso hasta personal administrativo. Ellos seleccionan incluso hasta los agentes de policía de una comunidad. Y la forma de cómo seleccionar ni siquiera es la que nosotros conocemos, que es la de vía de voto. O sea, se reúnen comunidades, levantan la mano, hacen algún tipo de expresión y esa es una forma de cómo aceptar la propuesta que se hace y elegir. Pero eso es su esquema y como son sus usos y costumbres, entonces tendrán que ser respetados como una democracia indígena. Entonces aquí hay el reconocimiento de una democracia indígena. Pero entonces tenemos el contraste de la democracia no indígena y entonces son los indígenas que van a incursionar a el esquema de partidos. Pero el esquema de partidos, desde luego, tiene sus propias reglas, sus propios juegos y tienden a ser discriminatorios. Por eso es que hay una resolución de la Corte para determinar, por favor, incluye a grupos minoritarios, no solamente grupos indígenas. También vemos que el tema de la participación de la mujer. La paridad de género, un hombre y una mujer. Sí. Pero si nos vamos a la paridad de género, la cuestión femenil en las comunidades indígenas tiene otro cariz y de eso da para otro tema definitivamente. ¿Por qué? Porque en la democracia
de las comunidades indígenas, la mujer ya ha aceptado su propio rol, y el propio rol es ser esposa de aquellas personas que fueron escogidas dentro dentro de los usos y costumbres. Incluso tiene que ver para adoptar roles culturales, económicos e incluso hasta religiosos. Oye, hemos encontrado aquí muchas mujeres líderes de las etnias, incluso varias de las que han salido a desmentir, se presentan y dicen, yo soy la jefa de la comunidad Kumiai y soy gran maestra de arte y he sido nombrada por mi comunidad, la jefa de la comunidad. Hemos encontrado, es una cosa que nos sorprendió aquí en mi caso de Baja California, me imagino que en muchos lugares del país, pero hay liderazgos femeninos dentro de las comunidades indígenas. ¿Te refieres a que ha habido rechazo por parte? No, me refiero a que son ellas las que son electas por su comunidad y luego nos hemos dado cuenta porque ellas se presentan, dicen que son las líderes de la comunidad de tal parte, por decirte algo, San José de la Zorra o una cosa así, y te dicen, yo soy fulana, soy gran maestra de arte, soy jefa, incluso algunas utilizaron la palabra tribu, ¿verdad? Y yo quiero decir que aquí nunca nombramos por decirte a alguien, a Rigoberto Campos como candidato Cucapá para diputado. Bien, entiendo esa parte y vamos analizando en qué estatus está la democracia indígena y en qué estatus están los derechos de las comunidades indígenas para ser parte del esquema político. Bueno, algo que debe quedar perfectamente claro es que son las propias comunidades indígenas que deben dar impulso a ambos esquemas democráticos que están en manos de ellos. Así que la democracia mediante usos y costumbres, pero también tiene que diferenciarlo, dejarlo que el esquema de usos y costumbres no brinque al otro esquema. El político electoral. Electoral de partidos, ¿verdad? O que viceversa, que el esquema de partidos políticos electorales no vaya a manosear el esquema de usos y costumbres. Y me parece que eso es lo que está ocurriendo en Baja California. ¿Por qué? Porque habría que preguntarles a las comunidades, y esto no es algo que deba intervenir la autoridad electoral. Eso tenemos que ser muy puntuales. En el momento en que la autoridad electoral empiece a involucrarse para impulsar esa democracia, ya sea de usos y costumbres o político electoral de los partidos, estaría rompiendo con la autonomía de los una injerencia indebida. Así es. Pues ya hay una injerencia indebida. Entonces, por eso es que los partidos los institutos electorales, la autoridad electoral no se permite esa participación y la participación, el impulso tendrá que venir de parte de las comunidades indígenas. Es decir, quiero que las autoridades electorales, quiero que el resto de la población respete el esquema de usos y costumbres, pero hay que definir los usos y costumbres para saber cómo lo vamos a utilizar. Y desde luego cada comunidad tiene su propio esquema de autoridades. Normalmente tendríamos que pensar que mediante el respeto de usos y costumbres tendría que surgir una autoridad de la comunidad para después llevarla al esquema político electoral y decir, es que este es mi verdadero representante. Pero decir solamente un criollo, decir, es que yo me autoadscribo porque yo he realizado acciones afirmativas en favor de la comunidad y por lo tanto yo lo represento, pareciera ilegítimo, pero es ilegítimo dentro del esquema de las
comunidades indígenas, pero curiosamente es legítimo dentro de nuestro esquema. ¿Por qué? Porque hay un criterio de la Corte donde se establece que para autoadscribirse como indígena basta solamente la determinación de un individuo. Es decir, yo me autoadscribo, yo soy miembro de esa comunidad porque tengo simpatías, ¿sí? Y esto es un nudo gordiano en este momento, porque se trata que la autoridad electoral, si lo quiere desatar, resulta que va a ser invasivo de las cuestiones de autonomía de los indígenas. Es decir, tienes derecho para que cualquier persona que esté simpatizando con tu causa se identifique como indígena, ¿verdad? Pero esto yo llevo al campo electoral y entonces digo, caray, no te lo voy a aceptar, entonces estaríamos invadiendo la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces, la misma autoridad creó su nudo gordiano, de tal manera que no puedes hacer aquello que realmente fue provocado por ellos. En un afán de proteger los derechos indígenas, parece que está siendo utilizado precisamente para golpear el respeto de los derechos indígenas. Sí. Curiosamente, la teleología, la intención de la norma fue precisamente proteger no solamente a los miembros de la comunidad, sino a aquellas personas que en determinado momento se alejaron de la comunidad y que se volvieron criollos, pero que tienen parte de sus raíces con la comunidad. Hay que recordar que el fenómeno de la migración hace que muchos miembros de las comunidades indígenas tengan que abandonar sus lugares para irse, y después viene un proceso de transculturación. Y al final de cuentas decimos, pero no, es que mis abuelos hablaban la lengua indígena y yo la perdí. Yo luego quiero recuperar eso y por lo tanto mi linaje me dice que formo parte de esa comunidad, ¿verdad? Y realmente esa autoadscripción en ese contexto parece legítima. Lo que parece ilegítimo es que cualquier persona que diga, es que yo visité las comunidades indígenas, ahí estuve viviendo, me pasé de camping una semana y me siento identificado con ellos. Bueno, cualquier persona se puede identificar con estas personas después de pasar un largo tiempo. Pero no. Entonces, Osvaldo, permíteme tantito interrumpirte para ponerlo entonces de una manera muy clara. Lo que están haciendo gente como Miriam Cano, Rigoberto Campos, Eduardo Vega, Zamora, todos ellos, es legal. Bueno, aunque algunos utilizaron documentos falsos o falsificaron la firma de algunos representantes o de gente que presentaron los documentos como que los estaban apoyando. O les dijeron o les mintieron, ¿sabes qué? Dame un apoyo para el agua, y finalmente lo presentaron para autoadscribirse. Pero, entonces, estamos ante un hecho legal, pero éticamente inmoral. Y por eso, en Cuatro Vientos, nosotros le hemos puesto a este tipo de personas como gandayas, porque cualquier definición de gandaya incluye a una persona que es abusiva y tiene malas intenciones. Y aquí la intención es un abusivo. ¿Por qué? Porque se queda con lo que originalmente, ¿sí?, la Suprema Corte de Justicia, perdón, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice, de buena fe, es para los nativos, es para los indígenas. Y bueno, pues indígenas, quien vive, radica, tiene usos y costumbres, nace indígena, muere indígena, es para ellos. Entonces llega alguien y dice, pues yo tengo una diputación, pero pues me la van a quitar porque se la van a tener que dar a unos indígenas según esta sentencia. ¿Qué hago? Pues aquí está el hueco legal, ¿sí? Aquí está el artificio legaloide, ¿sí? Y entonces, pues yo me fotografío, yo ahí recabo algunas cartas de recomendación de alguna autoridad, de alguien que dice que me conoce, y ya con eso yo llego a la autoridad, y la autoridad me acepta los documentos, y pues es legal. Pero entonces entonces por lo que yo estoy concluyendo, mi estimado Osvaldo, por lo que tú todo nos estás diciendo, pues a que te agradecemos muchísimo, porque estás entrando a cosas que te digo, muy pocos abogados, partidos políticos, asesores jurídicos de los candidatos, no le entran, porque saben que entonces entraríamos a un terreno ético
en donde ya la persona que está haciendo esto, ¿sí? Está actuando con una mala intención. ¿Que no es ilegal? Pues sí, pero pues te define un personaje, ¿sí? En su esencia como ser humano. Entonces, bueno, pues va a ser legal. A ver, abogado, pero yo no tan rápido diría que es legal. Por lo siguiente, tú lo has estado mencionando aquí, que la autoascripción pues es una decisión subjetiva voluntaria, pero que ha de cumplir con ciertos requisitos. O sea, identificarse con la comunidad, participar o formar parte de la comunidad de algún modo, de fuera hacia adentro, pero estar aceptando sus usos y costumbres. Y yo te lo planteo de esta manera. Platicando con Lucila Hernández, que ella es mixteca, dice ella, bueno, dice, es que sí, la ley permite, la Constitución permite la autoascripción. Y esto se hizo porque es a veces muy difícil para las personas, aunque tengan todos los rasgos físicos y la participación en una comunidad, demostrar que es indígena y que pertenece a tal etnia. Y la Constitución entonces dice no corresponde al Estado definir el carácter indígena de una persona. Pero entonces dice Lucila, ¿quién es indígena? ¿Quién ha participado, por ejemplo, en nuestros, ¿cómo le llaman ellos? Cuando tienen que trabajar, en el tequio. Dice, nosotros por costumbres tenemos que trabajar un día gratuitamente para la comunidad. ¿A cuántos de ellos hemos visto participando, trabajando para la comunidad? ¿Qué es lo que presentan como trabajo para la comunidad? El trabajo que de por sí tienen que hacer como funcionarios. Por ejemplo, Eduardo Vega presentó y solicitó cartas donde demostraran que tiene vínculo con la comunidad. ¿Y sabes qué cartas le dieron? Unas cartas donde dice, estuvo 3 veces reunido con comunidades indígenas en su carácter de director de bienestar social del municipio de Ensenada. Una de las veces fue en una ceremonia donde estábamos celebrando el Día de la Lengua Materna y pues el municipio lo manda en representación del municipio. Otra de las veces fue en una de las reuniones que dentro del programa que hizo Armando Ayala, que es la presidencia municipal contigo, o el presidente contigo, y que va y se reúne con todos los grupos de todas partes, incluidos algunos indígenas. Bueno, pues ahí lo acompañó a su jefe, ¿verdad? A Armando Ayala. Y otro, no me recuerdo qué reunión fue, pero también de carácter estrictamente laboral en su carácter de funcionario, donde fue hasta con viáticos y gastos pagados, ¿no? Y eso es lo que presenta él como vínculo con la comunidad. Y en el caso de Rigoberto Campos, pues ni siquiera fue capaz de sacar una carta de los Cucapá que radican en Baja California, en Mexicali. Se fue a que le firmaran una carta en una comunidad Cucapá de Sonora, donde les dice que quiere la carta, según denuncia la gente Cucapá de allá. Pozas de Arvizu se llama. Pozas de Arvizu, que quiere la carta como un apoyo por el trabajo que anda haciendo en defensa del agua. Ni siquiera supieron que le estaban firmando una carta que él la iba a utilizar después para mostrar que está vinculado a la comunidad y que lo apoyan para ser candidato. Y en el caso de Miriam Cano, no sabemos que haya presentado carta alguna. Presentó 32 fotografías, una de ellas donde tú la ves, se viste de quiligua y abraza a triqui, perdón, y abraza a 2 mujeres triqui y ya. Te lo digo porque una respuesta que da una persona muy cercana a Miriam, queriéndose mofar de las críticas que recibe Miriam, dice, bueno, dice, yo me voy a salir a la calle vestido de vaquero, a ver si no me acusan de ser vaquero porque me puse unos pantalones vaqueros. Como si el problema fuera ese, el problema es que se viste de triqui para poder utilizar esa fotografía, para usar a su favor una acción afirmativa que va dedicada a los indígenas, no a quien se vista de triqui, ¿no? Gandaya, pues, gandaya. Sí.
Entonces, si existiera una ley donde se considerara que los vaqueros han estado histórica y estructuralmente discriminados, y se hiciera una ley donde dijeran los vaqueros tienen derecho a que los partidos lo postulen, y te vistes de vaquero sin serlo para utilizar esa ley a tu favor, pues eso sería lo criticable, pero si no, puedes vestirte de vaquero, o puedes vestirte de mariposita rosa, o puedes salir a la calle desnudo, ¿no? O de toro, ¿no? O de toro, lo que quieras. De torote. El problema es que lo usas para usurpar, digo yo, un espacio que le corresponde legítimamente a los indígenas, a los auténticos. Es que ahí es donde estriba la importancia de los conceptos que estamos manejando. Acciones afirmativas. Sí, las acciones afirmativas son precisamente aquellas realizadas en favor de las comunidades discriminadas. ¿Sí? E insisto, podemos realizar acciones afirmativas en favor de los indígenas, pero eso no nos convierte. Lo que realmente nos convierte en indígenas es la autoadscripción, es decir, hey, yo me considero indígena, ¿verdad? Pero la autoridad política dice, bueno, el simple hecho que tú te autoescribas, tengo que considerarte como una persona indígena porque tú lo debes decidir. Sin embargo, aquí hay un actor que estamos nosotros olvidando, y esa es la propia autoridad indígena. Porque cuando una persona se autoescribe como indígena, tendrá que haber aceptación por parte de la comunidad indígena. Sí. Manejaba yo el ejemplo de la Consultoría de los Pueblos Indígenas, la presidenta, ella en distintos lugares ha sido aceptada como parte de la comunidad indígena. Y le han dicho a ella, es que nosotros te consideramos como parte de nosotros por todo lo que tú haces. Ella no se ha autoadscrito a ninguna de las comunidades, porque lo único que está haciendo son acciones positivas, ¿sí? Acciones afirmativas, prácticamente. Entonces son dos cosas muy distintas. Y por eso es que a mí me interesaba poner en el esquema de Baja California cuál es la situación de la democracia y de usos y costumbres y la democracia político-electoral. Okay. Tratando de contestar un poquito lo que me pregunta Javier. Realmente sí sería una falacia. Está utilizando la cuestión indígena para utilizarlo en otro contexto que no corresponde. Es decir, en el esquema de partidos nos dicen, oye, pero es que tienes obligación de incluir a los pueblos indígenas. Ok, en lugar de incluirlos, mejor me voy, me baño de pueblo y entonces me regreso. Sí. ¿Okay? Y entonces realmente es hacer eso lo que es válido, ¿verdad? Dentro del esquema político electoral, pero que no es moralmente válido dentro de las comunidades indígenas. ¿Sí? ¿Cómo es que veniste nada más a presentarte, a tomar unas fotografías para después de autoadscribirte ante otra autoridad que no es la nuestra? Bien dices tú, Olga, quien conoce el esquema de la democracia indígena sabe que tiene que hacer ese trabajo dentro de la comunidad para después de mucho tiempo llegar a escalar a ser una autoridad reconocida por la comunidad. ¿Sí? Y ese es el esquema que debe respetarse de los usos y costumbres. En Baja California hay mucho trecho todavía por desarrollarse porque las comunidades indígenas están batallando para reconocerse sus propios usos y costumbres. Y hay una gran dificultad incluso porque no hay una sistematización de los usos y costumbres. ¿Cuáles son sus usos y cuáles son sus costumbres? Y luego la diversidad de comunidades dicen que hay diferencias entre ellos y entonces la autoridad electoral puede no intervenir porque está impedida, porque no puede invadir la autonomía de los pueblos. ¿A quién le corresponde el impulso, por lo tanto? A las propias comunidades indígenas. Las propias comunidades indígenas tienen que estar conscientes de que tienen en su mano un derecho y que se le va a estar viendo de las manos. Claro. Oye, y en este caso, Osvaldo, la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Estado no pueden intervenir
¿Tienen facultades para aclarar y precisar esto ante las autoridades o simplemente son membretes? Mira, es que el esquema de los derechos humanos eh, es una cuestión realmente delicada, porque estamos hablando de derechos humanos por todas partes. Mientras no se defina la frontera entre la democracia indígena y la democracia de partidos políticos en la que deba incluirse a los indígenas, ¿verdad? Y que tiene sus propias particularidades, ¿verdad? Mientras no se comprenda la situación, vamos a viajar de un esquema al otro, va a haber un vaivén. Debe quedar claro para las comunidades indígenas cómo pueden hacer valer sus usos y costumbres. Pero desde luego, una de las dificultades que se encuentra es que no han podido hacer valer sus usos y costumbres. Tenemos ahí un problema de redistritación en nuestro estado. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas se encuentran ahogadas dentro ya de distritos establecidos, en las que se consideró a la mayoría de la población no indígena y una minoría dentro de ese distrito, que es la comunidad indígena. ¿Cómo rescatar esos derechos indígenas si las propias comunidades no lo hacen? Entonces está el esquema de la democracia político-electoral de partidos, en lo que dicen, porque sí, este es parte de nuestra comunidad, vente al partido y te vamos a considerar, pero hace falta mucho trabajar, ¿verdad? Y creo que no será difícil, pero sí mucho trabajar para tratar de buscar dentro del esquema baja californiano el respeto de una distritación especial para el respeto de las comunidades indígenas. Es decir, las comunidades indígenas tendrán que determinar que la política, que el sistema político electoral de partidos no les satisface. Claro. Por lo tanto, tendrá que asirse a sus usos y costumbres. Pero debe llegar un criollo a decir, me involucro con tus usos y costumbres y me los traigo. Eso sería, sí sería legal, pero no sería prácticamente moral. Porque entonces estamos dándole reversa a aquella tecnología insertada en la Constitución para respetar los usos y costumbres e integrar a las comunidades a la vida política del país. Por eso también nosotros decimos que acá en Cuatro Vientos que son cachirules, porque la definición de un cachirul es una persona que se hace pasar por algo que no es. Pero lo que yo te quiero preguntar entonces, mi estimado Osvaldo. Para la definición de, a mí me gustó el término que usó Osvaldo, falacia. Sí, la falacia está muy bien, está excelente. Engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Extraordinario, extraordinarias. Ahí están tres definiciones no de nosotros, sino de diccionarios, los más elementales. Pero mi estimado Osvaldo, yo lo que te quiero preguntar, esto que tú acabas de mencionar me parece muy interesante porque se supone que debería estar todo esto incluido en la ley indígena que tenemos en Baja California. Sí sabes que hay una ley indígena en Baja California, ¿verdad? Y se supone que también debería estar entonces contemplada en la ley electoral de Baja California o en la ley electoral federal. ¿No están? Pero, ¿qué es la parte que no está? Pues lo que me estás diciendo, de que se les reconozca sus usos y costumbres, para empezar. Mira, está dentro de las leyes, está en apartado muy pequeño si tú quieres, pero realmente estos artículos tendrán que ser fortalecidos con acciones positivas por parte del gobierno. Mira, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también tenemos el convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas, pero también tenemos una declaración especial, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y si tú te vas ahí a ver los primeros artículos, los leemos y nos va a decir que por aquí los debo tener, debe estar ahí en el artículo, si no es el 4, el 5 de esa misma ley. En lo que tú lo cuentas, yo comento esto. Entonces está realmente muy difícil que un legislador o una legisladora que se quiere reelegir, en este caso, ¿sí?, para diputada en el Estado, por ejemplo, haciendo todo esto que hemos estado diciendo, andallismo, cachirulismo,
falacismo, ¿sí? Pues vaya entonces a modificar la ley indígena para que no vuelva a cometer lo que ella hizo, que es legal, pero inmoral y éticamente impresentable aquí y en China. Pero es que lo ha dicho muchas veces ya el propio abogado. La autoascripción se refiere a la capacidad de la persona para que se identifique como parte de un pueblo o una comunidad indígena, asumiendo como suyos rasgos sociales y elementos culturales que la caracterizan a la persona de esa cultura indígena, no porque te pongas un día un traje de triqui. O le lleves despensas. O le lleves despensas como parte del trabajo proselitista que estás haciendo como abogada que quiere reelegirse en ese cargo. Dice, conforme a esos elementos, será persona indígena quien se autoascriba y reconozca como tal. Asimismo, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas que emitió la Suprema Corte de la Nación al respecto, y es precisamente donde emite el respeto a los usos y costumbres. Y por eso yo te ponía el ejemplo, abogado, de cómo cuando el INE va y realiza, el Instituto Electoral va y realiza reuniones con los indígenas para darles a conocer esta resolución de la Corte, informarles que estén todos informados de que tienen derecho a postular candidatos. Cuando sucede eso, nosotros tuvimos aquí una serie de entrevistas con Fidel Sánchez Gabriel y siempre puntualmente nos estuvo informando de las asambleas que se iban realizando en Tijuana, en Maniadero, en Tecate, en Ensenada, donde los indígenas convocaban para ponerse de acuerdo a quienes querían que fuesen postulados. Dijeron, ya tenemos los nombres, en cada lugar la gente ha dado nombres. Pues ese es el uso y costumbre que tuvo que haber respetado el partido que quería postular a un indígena, en lugar de ponerle un traje de indígena a uno de los suyos, ¿no? Sí. Encontrar recovecos de la ley para entonces ahí agandallarse algo que no era para ellos. Yo creo que yo insisto en la comprensión de esas dos opciones que tiene la democracia de los indígenas. Es o hacer que se respeten los usos y costumbres, pero aquí parece que cuando lo llevamos al esquema de partidos, eso se diluye. Sí. Sí. Ajá. Sí, porque conocemos la ética y la moral de los partidos también en la actualidad de nuestro país. Pero es que los partidos políticos nunca tuvieron ese compromiso. Nunca lo tuvieron. ¿Sí? ¿Y qué hizo la Corte? Oye, espérame, es evidente que no lo tienes, es evidente que hay una reforma a la Constitución y que tienes que ser inclusivo, por favor, inclúyelo en el esquema. Y entonces el esfuerzo era, ok, voy a ir ahora a las comunidades, pero es que voy porque me obliga la Constitución a hacerlo, porque si no, entonces voy a caer en infracción, ¿verdad? Y las comunidades dicen, bueno, ¿a dónde me llevas? ¿Verdad? Porque yo tengo mi esquema democrático y tú me estás invitando a un esquema que me es ajeno. Entonces, vean ustedes cómo aquí tenemos una cuestión cultural, político-cultural, ¿verdad? Que tenemos que entonces llegar a comprenderlo perfectamente. Hemos ido evolucionando al grado que la misma autoridad política dice, bueno, creo que tenemos que respetar los usos y costumbres. Y dentro de los usos y costumbres tenemos que comprender cómo es que eligen a sus autoridades o las comunidades indígenas. Cosa que también le resultó algo chocante a las autoridades civiles porque dice, oye, espérame un ratito, si nosotros utilizamos nuestra credencial, nuestro voto, ¿qué nos garantiza a nosotros que ellos están haciendo transparentes en su democracia? Por favor, olvídate de eso. Tienes que confiar en las comunidades indígenas y en la forma en que se autodeterminan y cómo ejercen su propia autonomía. Tienes que respetar su autonomía. Entonces, vemos dos esquemas completamente distintos. Lo que no se vale es que un sistema venga a manosear el oso. Y parece que eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Por eso es que es legal, la misma Corte está determinando a quién voy a considerar como indígenas, a quienes se autoadscriban, pero es que hay que comprender quién lo dice, para qué lo dice y a quién se lo dice. ¿Sí? ¿Por qué? No se lo está diciendo a los indígenas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ellos no tienen necesidad de autoescribirse. Se lo está diciendo a los criollos porque es una forma de decir, ve y observa a los pueblos indígenas y si hay alguien que se comprometa como tal, pues tú dime que es indígena y entonces rescata los usos y costumbres o los derechos políticos que tienen. Entonces, me parece aquí que quien tiene que defender sus propios derechos son las propias comunidades indígenas y tienen que comprender que tienen un esquema que le permite preservar íntegramente su esquema de usos y costumbres y no permitir que ninguna otra vez venga. Es decir, pues vaya justicia que se imparte en la Suprema Corte de Justicia. Será muy legal, pero es totalmente injusto. Pero tiene, bueno, yo creo que el caso va a tener que llegar a tribunales, sí, porque mira, dice, aquí estoy viendo una definición de la autoadscripción que se deriva del artículo 2º constitucional. La autoadscripción es un concepto jurídico que alude a la capacidad de una persona a considerarse parte de un grupo indígena. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es el propio Estado quien sigue manteniendo el poder único para delimitar las características objetivas de quien deberá considerarse indígena. Fíjate, tú mencionas, es un aspecto subjetivo, sí, pero el Estado sigue manteniendo, dice, el poder único para delimitar las características objetivas de quien deberá considerarse indígena. Aunque el artículo 2 establece el respeto a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, el Estado mexicano mantiene una tendencia jurídica monista, en la cual solo él determina cuáles y para quién son las normas jurídicas. Esto ya lo hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo, es para los pueblos indígenas y los indígenas que muestren vínculos, que estén vinculados con la comunidad. Dice todo esto a pesar de plantear un discurso multiculturalista en la legislación nacional. Entonces, bueno, creo que se necesita o estar muy ciego o tener una interpretación demasiado laxa de la ley para decir sí, hombre, sí, Rigoberto Campos es Cucapá y Miriam Cano es Triti. 2 minutos, Osvaldo. Se nos está terminando, disculpa, pero nada más nos quedan 2 minutos porque ya tenemos a las 9:30 otro programa. En estos momentos, si nos puedes decir, por favor, qué puede hacer la gente que está inconforme, que considera que los indígenas que consideran que están usurpando este lugar. ¿Quiénes pueden inconformarse? Son las propias comunidades indígenas. No lo debe hacer la propia autoridad electoral. Eso que quede claro, porque estaría invadiendo la autonomía de las comunidades. Tiene que haber un acto de conciencia y tiene que haber conocimiento de los mecanismos de defensa de los derechos de los indígenas. Ellos tienen que estar conscientes de que hay un derecho que les está siendo usurpado y entonces tienen que implementar alguna vía o por lo menos impugnar o demostrar públicamente de que no hay una designación o que la autoadscripción no es suficiente en tanto no se cumplen con los elementos objetivos que ya terminaron precisamente en la tesis que estás considerando. Es decir, la autoridad misma dice, sí, no solamente es la autodescripción, sino tiene que también conjugarse con otros elementos objetivos. ¿Cuáles son? Que el vínculo cultural, histórico, político, lingüístico. Pero eso quién me lo va a determinar. No lo va a hacer de oficio la autoridad. Tiene que hacerlo la propia comunidad. Okay. ¿Algo más que quieras comentarnos? Pues bueno, yo creo que si empiezo a agregar algo más, nos vamos a ir. No, vamos a tener que retomar el tema más adelantito, mi estimado Osvaldo, porque son cosas que, bueno, tal y como lo estamos viendo en nuestro chat, generan mucha polémica. Finalmente, un comentario que creo yo que podría resumir la actitud para las personas que estamos inconformes con este tema, con lo que están haciendo estos cachirules, estos gandalles, es lo que dice lo que acaba de comentar Luis Fernando Valdés Carmona. Falta el juicio social a través del voto. La opción es no votar por quien se aprovechó de esta posibilidad, quitando la oportunidad a los verdaderos indígenas. Y así van, mira, Raquel Camacho, Abraham Alvarado Cortés, todos hay muchísima indignación, eso sí te lo puedo comentar. Puede ser legal, o pueden manejarlo como que fue legal, lo que están haciendo,
Pero queda lo moral, queda lo ético, y eso yo creo que los ciudadanos mexicanos en eso hemos avanzado mucho. Eso sí nos ha servido mucho. Darnos cuenta quién está y cómo hacen las cosas, quién está en el poder y cómo lo ejerce. Rubén Pacheco, Ricardo Alfredo Valdés, Lila Álvarez, María García, José Daniel Torres, José Luis Arellano, Juan Martínez, Edgardo Martínez, Beatriz Alicia Watanabe, mi queridísima Betty, muchas gracias por estar. Un abrazo para ti, para Lalo. Luis Fernando Valdés, Adrián Ramírez Beta, Horacio Ignacio Estrada Pacheco, a todos ustedes, amigos y amigas, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por todos sus comentarios. Ahí quedan, te lo recomiendo, Osvaldo, hay cosas muy interesantes que se dicen en nuestro chat, ahora que puedas ver el programa. Y, amigos y amigas, agradecerle mucho el favor de su atención. En un momentito más regresamos a las 9:30, en unos cuantos minutos más, tenemos un segundo programa en vivo. Sí, te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos da siempre de reflexionar más a fondo en estos temas, Osvaldo, y ojalá que nos aceptes una siguiente invitación para profundizar en esto mismo, luego que veamos cómo reaccionan también los órganos electorales. A la hora que gusten, claro que sí, me da mucho gusto estar conversando con ustedes. El tema se me ha hecho muy interesante y con tremenda profundidad. Créanme que me hicieron estudiar bastante. Muchísimas gracias. De por sí te gusta estudiar siempre lo que amas. Sí. Amigos y amigas, muchísimas gracias a todos ustedes y les repetimos en unos minutos más, continuamos con ustedes en transmisión en vivo, el programa con el licenciado en Derecho, Daniel Solorio Ramírez. En Derecho, Daniel Solorio y el sociólogo Armando Duarte. Ok. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta pronto.